Te voy a demostrar con datos cómo la izquierda se burló de Colombia y cómo el famoso cambio nunca llegó. ¿Cómo te lo voy a demostrar? En 3 pasos muy sencillos. Paso 1, promesas de campaña. Mi gobierno trabajará sin descanso para superar la crisis económica y social que estamos heredando. Perfecto, candidato. ¿Y cómo piensan lograrlo? Lo haremos con austeridad. ¿Seguro, candidato? Tengo entendido que esa promesa de austeridad hace parte de las 5 garantías fundamentales e innegociables que vendrán con este cambio. Maravilloso. Es decir, que podemos concluir que el cambio implica austeridad, ajustarse el cinturón. Se acabaron los despilfarros de dinero en Colombia y los lujos de la clase política tradicional que lleva gobernando Colombia 200 años. Y con buenas políticas, sin poner más peso sobre los hombros de la ciudadanía que demasiado han tenido. Muchas gracias por complementar, señor candidato. Es por esto que hoy les hablo, mirándolos de frente. ¿Es esto cierto? ¿Llegó el cambio prometido por la izquierda a este país? Paso 2, despilfarros de la igualdad. En honor a la verdad, vamos a hablar de las cosas buenas y las malas. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Por un lado, tenemos un gobierno que desde que llegó, lo primero que hizo fue proponer una reforma tributaria que nos quitaría diariamente 54.000 millones de pesos a los colombianos, es decir, 20 billones de pesos anuales. En campaña prometían que sería de 50 billones de pesos y que la pagarían los 4.000 más ricos de Colombia, pero la terminamos pagando todo, o si no, vean los impuestos saludables. Por otra parte, el gobierno ha hecho el plan de austeridad del gasto de 2023. Si ve uribista, usted mismo lo ha dicho, el presidente sí le cumplió con austeridad a Colombia. Pero es que esa es su obligación, ya que el plan de austeridad del gasto quedó estipulado en la ley 2155 de 2021, cuando Iván Duque era presidente. Esa fue la ley de la reforma tributaria del año 2021 en septiembre. Entonces no sé si sea mucho mérito hacer lo que a uno le toca porque la ley lo obliga. Pero al parecer el plan de austeridad del gasto no incluye los viajes sabrosos de Verónica Alcocer y de su séquito, que nos ha costado a los colombianos más de 1.000 millones de pesos. Pero al menos no se robaron 70.000 millones, ¿cierto? Y hablando de ministerios en los que se pierde la plata, ¿saben cuánto va a costar arrendar una oficina del Ministerio de la Igualdad? 2.700 millones de pesos. Más de 230 millones de pesos en arriendo que usted y yo vamos a tener que pagar. Porque todos aquí pagamos impuestos, o a quien no le cobran el IVA. Cuando vaya a mercar sus productos de aseo, revise la factura a ver cuánto no le cobran de IVA. Toda esa plata que estamos mencionando aquí, usted la va a tener que pagar. A usted le mintieron y se están dando con su plata la gran vida. Y con buenas políticas, sin poner más peso sobre los hombros de la ciudadanía que demasiado han tenido. Menos mal que no le están poniendo más peso a la gente. ¿Qué tal que sí? Entonces, ¿cuánto va a costar el Ministerio de la Igualdad en este año 2024? Más de 500.000 millones. Pero al menos no se robaron 70.000. Francia Márquez en este Ministerio de la Igualdad va a tener 5 viceministerios. Aún en los ministerios más técnicos hay solo 2 viceministerios. Y ella va a tener 5. Es de malas. Menos mal que Lo haremos con austeridad. Gracias, señor presidente. En total, con 774 trabajadores, los sueldos del Ministerio de la Igualdad costarán más de 3.500 millones de pesos mensuales. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar si quieren. Olvidé mencionarlo antes, pero el presidente Petro en octubre de 2022 suprimió unas altas consejerías que tenían las mismas funciones que algunos ministerios, lo cual fue muy bueno. Nos ahorró 106.000 millones de pesos entre 2022 y 2023. Lástima que ahora nos vengan con semejante fortín burocrático para supuestamente lograr la igualdad. Paso 3. Austeridad en Davos y vida. Muchas veces la vida nos habla a través de los espejos. Hace un mes en Davos, Suiza, se realizó el famosísimo Foro Económico Mundial, al que asistieron todos los líderes del mundo, y entre ellos vino también nuestro enorme líder mundial, y también asistió el malvado presidente neoliberal de ultraderecha, Javier Milei, quien también es reformista y prometió gobernar con austeridad la República
República de Argentina. Pero ¿cómo llegaron a Davos? Mientras el presidente Petro, un gran ecologista y preocupadísimo por cómo el petróleo y el carbón están destruyendo el planeta, viajó en avión privado con una enorme comitiva. El capitalista salvaje y neoliberal de Argentina, Javier Milei, viajó en vuelo comercial con tan solo 4 personas, ahorrándole a su país $392.000. Y es como él dijo, si cuidamos los centavos, los pesos se cuidan solos. Con esa plata que se ahorró se pueden pagar como 2 arriendos allá en Davos para el evento. Y a todas estas, para promocionar a Colombia en Davos y supuestamente incentivar el turismo del 15 al 19 de enero, el total del contrato fue de más de $1.400.000. A mí me encantaría ver cuál es el retorno de la inversión de ese contrato y en cuánto tiempo Colombia va a recuperar esa plata gracias a los beneficios de ese evento en materia de turismo. Imagino que de eso nos van a hablar en Vida, el nuevo periódico oficialista que el gobierno nacional acaba de sacar, que circulará en 32 ciudades y que nos costará más de 650 millones de pesos, lo cual es plata. Y al que no le parezca tanto dinero, pues que nos avise. Yo con mucho gusto le comparto mi cuenta bancaria para que me consigne los 650 millones. Y el problema no solo es el dinero, es la cantidad de mentiras que están diciendo en ese periódico. Prácticamente, según Vida, antes de Petro eso aquí en este país no existía nada, no estaba ni la República. Él vino a fundar la República de Colombia. Y gracias a nuestro Salvador Petro, Colombia se está convirtiendo en la Suiza de América Latina. La izquierda colombiana subió al poder prometiendo la austeridad como algo innegociable. Las 5 garantías fundamentales e innegociables que vendrán con este cambio. Pero los hechos hablan más fuerte que las palabras. Independientemente de la orilla política a la que uno sea más afín, esas mentiras y los derroches de dinero deben ser condenados con total severidad. Sé que cualquier persona de izquierda puede decir, pero es que todos pagamos los gastos que usted menciona y aún si los sumamos, no son significativos frente al total del presupuesto general de la nación. Pues el mismo presupuesto general de la nación sustenta la idea principal de este video. Les comparto un dato escalofriante del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. El presupuesto general de la nación del año 2023 y del 2024 creció más del doble de lo que normalmente crece. Así pueden gastar sabroso y adivine quién lo paga. Y el déficit fiscal será de más de 89 billones de pesos este año. Es decir, se van a gastar 89 billones de pesos más de la plata que les va a ingresar. Eso equivale a gastar más de 244.000 millones de pesos diarios más que el dinero que les ingresa. Alguien puede decir, ay, es que nos entregaron la olla raspada. ¿Y Petro qué iba a saber cómo iba a recibir este país? ¿Sabes cuál era su problema? Que era su maldito trabajo, ¿sabes? Es más, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este año se requiere bajar 23 billones de pesos el gasto público, principalmente por las cuentas irresponsables del gobierno nacional en el presupuesto general de la nación. Sin discusión alguna, el gobierno del cambio no cambió nada, el cambio no llegó ni llegará, porque al pueblo nunca le toca, como bien escribió Álvaro Salón Becerra. La austeridad en este gobierno es una ficción, no existe cuando totalizamos lo ahorrado versus lo despilfarrado. Pero en el periódico oficialista Vida están diciendo un montón de mentiras en las que el gobierno está haciendo historia en las cifras de la economía y vamos a destrozar todas esas mentiras aquí en el siguiente video. No te lo puedes perder.